Configuramos la página. Vamos a la tablet. Compartir pantalla. Nos vamos a nuestro curso. Ya. A ver, vamos a hacer dos. Antes de las ecuaciones diferenciales, vamos a hacer dos temas más. A ver, con la clase de hoy. Ratito. A ver, año 22, mes 08, día 24. Continuamos con la transformada de Laplace. Vamos a hacer el ejercicio que dice evaluar la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S por abajo S menos 1, arriba 1. Y entonces, en este caso, esto no está en la tabla, ¿no? Está por separado. 1 sobre S está en la tabla. 1 sobre S menos 1 también está en la tabla. Cuando tenemos 1 sobre S, tenemos que buscar las propiedades. ¿Qué propiedad tiene 1 sobre S? Recuerden, cuando tienen T a la N, tenemos que utilizar la... por ejemplo, nosotros teníamos el primer teorema de traslación. Ese es cuando es multiplicado por E a la AT. Cualquier función multiplicada por T a la... por E
la AT, cualquier función que esté multiplicada por E a la AT, utilizamos el primer teorema de traslación. Cuando tenemos en la derivada, la transformada de la derivada, es decir, tenemos que buscar una función, por ejemplo, en esta 1 sobre S. Si usted observa 1 sobre S, puede ver aquí en la tabla. En la tabla que tenemos, vemos 1 sobre S por f de S. El 1 sobre S, cuando veamos 1 sobre S, tenemos que utilizar este teorema. Esta propiedad. La propiedad de la transformada de la integral. Porque ahí aparece el 1 sobre S. Aquí cuando tenemos el primer teorema de traslación, en cambio, es todos los que multiplican cuando cualquier función, seno, coseno, cualquiera, multiplica a e a la at, entonces utilizamos el primer teorema de traslación. Aquí está el teorema de esta propiedad, ¿no? Transformada de la integral. Aquí está el 1 sobre S. Aquí tenemos el teorema cuando tenemos cualquier función multiplicada por t a la n. Utilizamos, cuando tenemos t a la n por cualquier función, utilizamos esta propiedad, la derivada de la transformada. Es decir, uno comienza a identificar, ¿no? Es decir, cuando tiene una función cualquiera multiplicada por t a la n, utilizamos la derivada de la transformada. Si tenemos cualquier función multiplicada por e a la at, utilizamos el primer teorema de traslación. Si tenemos 1 sobre S multiplicada por cualquier función en S, entonces utilizamos la transformada de la integral. Es decir, esto, bueno, lamentablemente no hay un recetario, ¿no? Entonces, toca hacer ejercicios para ir viendo estas cosas. Ya, entonces, a ver, escribamos el teorema de traslación, la traslación de la integral. A ver, el teorema me dice que la transformada de la integral de 0 a t de f de tau me dice que es igual a 1 sobre S por la transformada de f, la transformada de f de t. Otra forma de escribir exactamente lo mismo es 1 sobre S por f mayúscula función de S. Recuerden, f mayúscula función de S es la transformada de f función de t. ¿Ya? Esa es la propiedad de la transformada de la integral. ¿Cuál sería la inversa? Recuerden, siempre la inversa se escribe desde lo que está en esta expresión en rojo. Empezamos por el lado izquierdo. Digamos el lado derecho. Es decir, sería la transformada inversa de 1 sobre S por f de S, f mayúscula, función de S. La transformada de la raíz inversa es igual a la integral de 0 a t de la transformada inversa de f de S integrado con respecto a t. Recuerden, la transformada inversa me lleva de la variable S, me lleva a la variable
t. En cambio, la transformada directa me lleva de la variable t a la variable s. ¿Ya? Ahí tenemos la inversa de la propiedad de la transformada de la integral. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí está el 1 sobre s. Entonces, usted cuando encuentre una transformada, si le piden una transformada, la directa o la inversa, donde esté 1 sobre s, siempre que usted tenga 1 sobre s, está aquí 1 sobre s. Entonces, lo que necesitamos es encontrar qué es f de s. Entonces, observe que f de s ha sido 1 sobre s menos 1. Este es f de s. ¿Bien? Entonces, para nosotros, f función de s ha sido igual a s menos 1 abajo, arriba 1. Está en la tabla, ¿no? Esto está en la tabla. Ya, una vez que identificamos eso, f función de s, entonces utilizamos la segunda ecuación en rojo, la que está acá abajo. Como están pidiendo la transformada inversa. Entonces, la transformada inversa de 1 sobre s por, sí, esta es la que estamos haciendo, ¿no? Por f de s, es s menos 1 abajo, arriba 1. Me dice que es igual a la integral de 0 a t de la transformada inversa de f de s. F de s es s menos 1 abajo, arriba 1. Y esto tengo que integrar con respecto a t. Entonces vamos a las tablas y encontramos que la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 es e a la alfa t. En este caso, alfa vale 1. Entonces sería e a la t integral de t. En realidad aquí deberíamos hacer así, para que sea más formal. Y aquí debería ser de esta manera, ¿no? Sería e a la tau. Entonces sería aquí e a la tau de tau, formalmente. Pero se le puede poner de t, no hay ningún problema. Recuerden, este tau es una variable muda. Va a desaparecer y va a quedar en función de la variable que está en el límite superior de la integral. ¿Ya? Y lo que hacemos aquí es integrar nada más. Integramos. La integral de e a la tau es e a la tau, evaluada entre 0 y t. Entonces tendríamos e elevado a la t menos e elevado a la 0. Entonces aquí tenemos que la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s por s menos 1 abajo, arriba 1, ha sido igual a e a la t menos 1. Y esa sería mi respuesta. ¿Ya? A ver. Ya, y antes de entrar en las ecuaciones diferenciales, vamos a mencionar convolución. Después voy a hacer ejercicios de convolución. Ahora vamos a mencionar nada más. La convolución. Dice que sean f y g dos funciones continuas por partes
en T mayor o igual a 0, la convolución de F y G, que vamos a anotar como F asterisco G. Entonces, cuando ustedes vean F asterisco G, significa convolución. Entonces aquí tenemos que F convolución con G aplicado a T se define como la integral de 0 a T de F de T menos teta, G de teta, integral de teta. Aquí teta hace las veces de variable muda, ¿no? Y también es igual a la integral de 0 a T de F de teta por G de T menos teta de teta. Ya, y dice que si F de S es igual a la transformada de Laplace de F de T y G mayúscula función de S es igual a la transformada de Laplace de G función de T, entonces la transformada de Laplace de la convolución F asterisco G se define como la transformada de Laplace de F por la transformada de Laplace de G, que para nosotros también equivale al producto de F de S por G de S. Y la integral y la transformada inversa. La transformada inversa de F función de S por G función de S ha sido igual a la convolución F G. ¿Ya? Y las propiedades son las propiedades de la convolución que es conmutativo. Otra propiedad es que si usted multiplica C por la convolución, esto es igual a C por F, convolución por G, y también es igual a F, convolución de C por G. Otra propiedad es que si usted tiene F convolución con G convolución con H, esto es igual a F convolución con G convolución con H. Y la distributiva F convolución con G más H es F convolución con G más F convolución con H. A ver, ¿qué es esto de la convolución? ¿Qué son estas dos funciones? Si usted tiene, por ejemplo, una función F y una función G, y la una se mueve con respecto a la otra, puede ser G en función de F o F se puede mover a la izquierda. La convolución, esto sucede, por ejemplo, si ustedes tienen un... A ver, cuando tienen ustedes una resistencia, el voltaje y la intensidad están en fase. Es decir, los dos se mueven, el voltaje y la intensidad de una resistencia está en fase, no tienen 0 grados la una con respecto a la otra. Pero si usted tiene una bobina o tiene un capacitor, entonces aquí el voltaje
y la corriente están en desfase. La una se adelanta y la otra se atrasa en 90 grados. Entonces, en algún caso sería el voltaje con respecto a la intensidad, ¿sí? En la bobina, no recuerdo cuál es, pero en la bobina el uno se adelanta y el otro, y en el capacitor no. En las veces el voltaje se adelanta a la corriente en los otros casos la corriente se adelanta al voltaje 90 grados. Por eso hay que trabajar con fasores, ¿no? En realidad son vectores. Es un poco complicado esto, ¿no? Y la forma de resolverlo es a través de la convolución, porque justamente sirve para cuando existe este desfase, cuando una función se adelanta o se atrasa con respecto a otra. Eso ustedes van a utilizar en ingeniería eléctrica, ¿no? Esto se utiliza mucho en ingeniería eléctrica. Ya vamos a hacer unos ejercicios de esto, ¿no? A nivel nuestro nada más, ¿no? Ustedes en ingeniería utilizarán para otras cosas. Ya, y eso es todo la teoría que necesitamos para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, hablemos un poquito de las ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. A ver, ¿qué es lo que se hace en ecuaciones diferenciales? Aquí lo que ustedes tienen, partimos de las ecuaciones diferenciales. En este caso, la variable independiente es t. A esta ecuación se aplica la transformada de Laplace, ¿sí? Es decir, aplicaríamos la transformada de Laplace a y función de t. Ya. Y le llevamos a la ecuación algebraica donde la variable ahora es s. Es decir, es un cambio de variable en realidad. Luego, a esta ecuación, la ecuación transformada le aplicamos, se aplica la transformada de Laplace inversa. Es decir, la transformada de Laplace inversa de f función de s. Y se tiene la solución de la ecuación diferencial. Y luego se, se llega a la solución de la ecuación diferencial. Este es el ciclo que tenemos que hacer. Siempre tenemos que hacer este ciclo. A ver, hagamos un ejercicio. Dice resolver la ecuación diferencial por Laplace. Ya me dan la ecuación. Y' función de t menos 2 veces y función de t igual a t menos 1 y me da una condición inicial. Y de 0 es igual a 1. Si no me dan la condición inicial, y de 0 le pongo igual a una constante c.
Siempre, pero siempre debemos darle valor. Recuerden que la definición de transformada de Laplace de la derivada toma en cuenta a y de 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a ver que es muy sencillo esto. En realidad es muy sencillo, ¿no? La teoría es terrible, ¿no? Las ecuaciones, las integrales. Eso es la parte difícil, ¿no? La parte de entender qué es una transformada de Laplace. Pero vamos a ver que en la aplicación es muy, muy sencillo. A ver, lo primero que se hace es coger a la ecuación diferencial y aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación. Es decir, tengo que aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación. Aprovechando la propiedad de linealidad. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace, tendríamos nosotros que la transformada de y' función de t menos 2 veces y función de t es igual también a la transformada de t menos 1. Entonces, lo primero que hacemos es aplicamos la linealidad. Aquí nos quedaría la transformada de la derivada. En la práctica se quitan los paréntesis, ¿no? Pero recuerden, sigue siendo función de t. Menos 2 veces la transformada de y igual a la transformada de t menos la transformada de 1. Listo. Entonces aquí aplicamos las definiciones. La primera, recuerden, la transformada de la derivada me dice que este es de primer orden. Observe que aquí podemos hacer nosotros ecuaciones de segundo orden, tercer orden, simplemente aplicando las definiciones de la transformada de la derivada, las propiedades que vimos. Entonces aquí sabemos que la transformada de la derivada es igual a S por la transformada de Laplace de Y menos Y sub 0. Perdón, Y en 0. Ya, esta sería esto de aquí. Es exactamente lo mismo que lo de acá. ¿Ya? Y luego tenemos menos 2 veces la transformada de Laplace de Y. Igual. La transformada de Laplace de t, nos vamos a la tabla y vemos que la transformada de Laplace de t es 1 sobre s al cuadrado. Y la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. Y y de 0 me dice que es 1. Es decir, este de aquí se va a hacer 1. Tenemos menos 1. Bien, entonces al lado izquierdo saquemos factor común a la transformada de Laplace de y. Y nos quedaría s menos 2. Y pasemos todo lo que no tiene la transformada de Laplace al otro lado. Nos quedaría 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s más 1. Bien, saquemos el común denominador, que va a ser s cuadrado. Y nos quedaría 1 menos s más s cuadrado. ¿Ya? Y ya tenemos la transformada de Laplace de y. La transformada de Laplace de y ha sido arriba 1 menos s más s cuadrado. Abajo tenemos s cuadrado. Pongamos primero s cuadrado por s menos 2. ¿Ya? Y tenemos ya la respuesta, ¿no? Y función de t ha sido igual a la transformada de Laplace inversa de 1 menos s
más S cuadrado y abajo S cuadrado por S menos 2. Y esa es la respuesta, ¿no? Y entonces lo único que tenemos que hacer es encontrar la inversa de esto. Y ya tendríamos la respuesta. Y esto no está en la tabla, entonces observen que aquí justamente entramos, siempre vamos a llegar a las fracciones parciales, ¿no? Las fracciones parciales están íntimamente relacionadas con las fracciones, con la transformada de Laplace, ¿no? Siempre en este caso las inversas, por lo general, se tienen que hacer fracciones parciales para llegar a expresiones que están en la tabla. Entonces el objetivo es llegar a las fórmulas que están en la tabla. Y si no están en la tabla, tenemos que aplicar las propiedades para encontrar las nuevas funciones que no estén en la tabla, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fracciones parciales. Entonces, tenemos 1 menos S más S cuadrado dividido para S cuadrado por S menos 2. En fracciones parciales sabemos la propiedad, ¿no? Cuando es S cuadrado, tenemos A sobre S más B sobre S cuadrado. Esa es la para S. Siempre que esté al cuadrado, esto tienen que ver. Por favor, en el internet busquen las tablas de fracciones parciales, las propiedades que tienen fracciones parciales, como esta, por ejemplo. Ya. Y la siguiente es más. Abajo tenemos S menos 2. Como es un polinomio de primer grado en el denominador, arriba debe estar una constante, C. Si es de segundo orden, si es de segundo grado, un polinomio de segundo grado en el denominador, arriba debe estar un polinomio de primer grado. Siempre se hace eso, ¿no? Ya, entonces ahora ya tenemos, saquemos factor, el común denominador. El común denominador va a ser S cuadrado por S menos 2. Dividimos para S y tendríamos A por S menos 2 más S cuadrado por S menos 2 dividido para S cuadrado, simplemente me queda B por S menos 2. Y S cuadrado por S menos 2 dividido para S menos 2 me da S cuadrado. Sería más C por S cuadrado. ¿Ya? Y lo que hacemos es el primer término, el primer numerador, igualar al último numerador. Igualamos. Y nos quedaría 1 menos S más S cuadrado igual a A por S menos 2 más B S menos 2 más C por S cuadrado. ¿Ya? Ahora sí tenemos que ver cómo puedo resolver esto, ¿no? Por ejemplo, aquí. Observe que es mucho más fácil encontrar primero. Podemos encontrar B cuando S vale 0. Si usted le pone S igual a 0, se hace 0A y 0C. Y B se hace diferente de 0. Entonces, para encontrar B, S tiene que valer 0. ¿Ya? Y reemplazamos en la ecuación. 1 menos 0 más 0 al cuadrado igual a A por 0, 0 menos 2, más B por 0 menos 2, más C por 0 al cuadrado. Entonces este término se me hace 0, este se me hace 0. Nos queda que 1 ha sido igual a menos 2B. Entonces ya tenemos B. B ha sido igual a menos 1/2. Ahora, si le ponemos, siempre se fijan en la primera ecuación que está en la pantalla, ¿no?
Ahora, ¿cuál otro valor podemos tomar directamente? Por ejemplo, si S vale 2, B se hace 0. Y también A se hace 0. Y solo me queda C. Entonces, para encontrar C, S debe valer 2. Y reemplazamos 1 menos 2 más 2 al cuadrado igual a A por 2 menos 2. Esto se me va a hacer 0. Más B por 2 menos 2 también se me hace 0. Y más C por 2 al cuadrado. Pues tendríamos aquí 2 por 2, 4 menos 2, 2 más 1, 3. Y acá nos quedaría 4 veces C. Ya tengo C. C vale 3 cuartos. Y para encontrar A, sí necesitamos hacer lo siguiente. Ahí sí necesitamos, en el lado izquierdo, vamos a tener 1 menos S más S cuadrado. En el lado derecho vamos a tener A por S cuadrado menos 2 por A por S más. En la primera ecuación le abrimos, no los paréntesis. B por S menos 2 por B y más C por S cuadrado. Y hacemos lo mismo. Todo lo que no tenga nada de S, que sería menos 2B. Ese no tiene S. Luego solo los que tienen S. Más menos 2A más B, todo multiplicado por S. Y el último, más todo lo que tenga S cuadrado. A más C, todo por S al cuadrado. Entonces, sabemos, aquí tenemos 1 menos 2, perdón, menos S, más S cuadrado. Entonces vemos los que no tienen S, son dos polinomios, ¿no? Estamos igualando dos polinomios. Entonces los factores que multiplican a S del lado izquierdo tienen que ser igual a los factores que multiplican a S del lado derecho. Entonces, por ejemplo, los que no tienen S estarían relacionados con este valor. Los que tienen S, aquí hay un menos 1. Menos 1. Este menos 1 tiene que ser igual al factor que multiplica S. Aquí hay un 1, S cuadrado. Este tenemos que relacionar con S cuadrado. ¿Sí? Entonces escogemos cualquiera de todos estos, por ejemplo. Aquí tendríamos 1 es igual a menos 2B. Y si usted observa, justamente me sale el valor que ya tengo acá arriba, ¿no? Menos 1,5. Luego cogemos el siguiente, que es menos 1. Tiene que ser igual a menos 2A más B. Y el siguiente, que sería 1, igualamos a A más C. ¿Ya? Y usted escoja, como sabemos B y C, ya no hay problema. Aquí, por ejemplo, cojamos el último. Cojamos este y despejemos A. A va a ser igual a 1 menos C. Es decir, tendríamos 1 menos C. C es 3 cuartos. 1 equivale a 4 cuartos. Menos 3 cuartos. Esto me da 1 cuarto. Entonces A vale 1 cuarto. Ya tengo los tres valores. Y entonces ahora sí ya tengo la solución. La solución de y función de t
que es la inversa de estas fracciones parciales, tendríamos que la solución y función de t ha sido igual a la transformada de Laplace inversa de a sobre s. A vale un cuarto. Entonces tendríamos un cuarto por 1 sobre s. La segunda fracción parcial. La primera ecuación que está en la pantalla me da b sobre s cuadrado. B vale menos un medio. Sería menos un medio por 1 sobre s al cuadrado. ¿Ya? Y luego vemos c sobre s menos 2. C vale 3 cuartos. Sería más 3 cuartos por 1 sobre s. S menos 2. Y aplicamos la linealidad de la inversa. Es decir, esto va a ser igual a un cuarto por la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s menos un medio por la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s cuadrado más 3 cuartos. Aquí tenemos que poner, sí está bien, 3 cuartos por la transformada de Laplace inversa de s menos 2 abajo, arriba 1. Listo. Nos vamos a las tablas y buscamos 1 sobre s. 1 sobre s, la inversa, sabemos que es 1. Acá me da menos un medio. Nos vamos a la tabla y vemos que la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s cuadrado es t más 3 cuartos. La transformada de Laplace inversa de 1 sobre s menos 2 vemos que corresponde a e a la alfa t. En este caso, alfa vale 2. Sería e a la 2t. Y ya tendríamos nuestra solución y en función de t. Así que igual a un cuarto menos t sobre 2 y más 3 cuartos por e a la 2t. Y esa sería nuestra solución de la ecuación diferencial. A ver, veamos esta otra. Dice resolver la ecuación íntegro diferencial. Entonces me da una ecuación, la primera derivada de y menos 2 veces y en función de t más la integral de 0 a t de y en función de t de t. Por ejemplo, aquí observen que le ponen el mismo t el autor, ¿no? Y esto igual a 1. Y me dan la condición de que y de 0 es igual a 0. Ya, esta es una ecuación íntegro diferencial, donde en la misma ecuación existen derivadas y en la misma ecuación existen integrales.
Entonces, esta transformada en Laplace permite resolver este tipo de ecuaciones. Este tipo de ecuaciones por lo general se ven posgrado, cuando en la misma ecuación tienen derivadas y en la misma ecuación tienen integrales. Esta es la ecuación íntegro diferencial. Veamos cómo se trabaja. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación. Entonces, utilicemos de una vez las propiedades de linealidad. Tendríamos nosotros que la transformada de Laplace de la primera derivada menos 2 veces la transformada de Laplace de y más la transformada de Laplace de la integral de 0 a t y función de t de t igual a la transformada de Laplace de u. Bien, entonces aquí hacemos la definición de la transformada de la primera derivada. Sabemos que es S por la transformada de Laplace de y menos y evaluado en 0. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. Este de aquí es exactamente lo mismo que lo de acá. ¿Ya? Menos 2 veces la transformada de Laplace de y. Aquí también hacemos la definición de la transformada de Laplace de la integral, que es 1 sobre S por la transformada de Laplace de y. Y esto es igual a la transformada de Laplace de 1, que es 1 sobre S. ¿Ya? Observen que es muy sencillo, ¿no? Con la Laplace. Nos vamos del mundo de derivadas integrales a un mundo algebraico. ¿Sí? Bien, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es los valores. Y de 0, esto se me hace 0. Saquemos todo lo que tiene transformar Laplace. Saquemos el factor común. Transformar Laplace de y se multiplicaría a S menos 2 más 1 sobre S. Y esto es igual a 1 sobre S. Saquemos como un denominador. Tendríamos la transformar Laplace de y. Sería S al cuadrado menos 2S más 1 arriba, abajo es 1 sobre S. Se va con este S. Ya tenemos nuestra transformada de Laplace, ¿no? La transformada de Laplace, la transformada de Laplace de y ha sido igual. Si usted observa aquí, es trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Es decir, es S menos 1 al cuadrado. Y ya tenemos la solución. Y función de t, la solución ha sido igual a la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos 1 al cuadrado. Y ya sabemos, recuerden, ¿no? ¿Qué era? Y función de t ha sido igual a t por e a la t. Y esta es la solución. Ya, así de sencillo. Observen que no es nada del otro mundo, ¿no? No es nada. Claro que para llegar a esto de aquí hemos hecho un montón de ejercicios, ¿no? Recuerden que primero hicimos t e a la t por varias formas. Y luego hicimos la inversa de 1 sobre S menos 1 y que utilizamos el primer teorema de traslación y llegábamos a esto. Claro, falta ese proceso. Y ya hicimos, ¿no? Por favor, revise. Bueno, la próxima clase vamos a seguir haciendo ejercicios para terminar el tema. Ya entonces les voy a invitar
Voy a mandar a sus correos. Control M, Control C. Nos vamos a Webex. Iniciar sesión. Iniciar reunión. Invitar. Control V. Enviar. Entonces, por favor, vayan a sus correos. Ingresen. Está en la unidad, en múltiple, la prueba está en la unidad 12. Está programado para empezar a las 8.
Ya por favor refresque la página, ya puede ingresar. Por favor enciendan sus cámaras, voy a empezar la grabación. A ver, por si acaso. Principio de superposición es un teorema que vimos en ecuaciones de segundo orden, en realidad es para orden superior. Decía que si dos soluciones de x sub 1 y x sub 2 son solución de la ecuación, la solución general debe ser una combinación lineal de estos, es decir, x es igual a c sub 1 por x sub 1 más c sub 2 por x sub 2. Este es el principio de superposición, ¿no? Y para nosotros x sub 1 y x sub 2 eran soluciones fundamentales. Son linealmente independientes, todo eso, ¿no?